pero va mucho más allá de una agenda económica que ya en sí es muy importante. Por ejemplo, se pretende financiar un seguro para el desempleo con el Fondo de Vivienda y de Retiro de los Trabajadores. Y hablo de esto porque se ha tratado de impulsar la idea de que esta es una iniciativa fiscal que afecta a las clases medias, que por supuesto las afecta, pero no solamente a las clases medias. Aquí se está afectando a los trabajadores, aquí se está afectando también a las más pobres, a los más vulnerables de este país, y aquí no encontramos un solo incentivo para que la economía crezca y para que se generen empleos. Por encima de esto que yo decía ya es muy importante de sí o per se. Yo tengo una preocupación aún mayor, que también la comparto con muchos más, y es que una democracia que no tiene contrapesos sólidos, que no levanta la voz para denunciar, para oponerse, para proponer y que a la vez construye cuando debe construir, es una democracia que va perdiendo vigor, es una democracia que pierde las voces y el propósito ciudadano. Y entonces las tentaciones autoritarias vuelven a regresar. Y el autoritarismo también está en este escenario de riesgo. Y lo hemos visto en muchos países, donde de pronto cuando pierde el partido que estaba gobernando, se empieza a desdibujar o no se asume como esa oposición que debe ser. Y hoy tenemos casos como Italia y algunos otros en América Latina, donde, bueno, las siglas se quedaron, pero se quedaron huecas, y donde estos países fueron condenados de alguna manera a un autoritarismo o a un populismo que evidentemente ni queremos ni merece nuestro país. Así que esa es la causa más importante que hoy quiero destacar. No es ni siquiera un asunto de personas. Yo no estoy aquí y estoy segura que Panistas por México no estamos aquí para adjetivar a una persona, para descalificarla. Creo que, y estoy convencida que lo último que necesitamos es polarizar o confrontar más al partido. Al contrario, nuestro llamado es una llamada a la unidad por México y por los ciudadanos y por un PAN ciudadano, recuperando nuestras convicciones, nuestra ética en el quehacer de la política, nuestra audacia, nuestra convicción profundamente democrática y cercana a la gente. Y es una invitación también a que con una agenda clara y seria para el PAN y para México nos sentemos en las mesas de acuerdos, pero no solamente acordar lo que nos proponen, sino nosotros ser actores proactivos en esta propuesta y sobre todo hacer la voz de ustedes, de los ciudadanos. Nosotros hemos hecho propuestas, no es la primera vez que lo hacemos en materia hacendaria y en otras agendas de la vida del país. Aquí no quisiera dejar pasar por alto lo siguiente: la calidad de un gobierno en gran medida está determinada por la calidad de su oposición. Un gobierno que realmente tiene una oposición respetable y respetada es un gobierno mucho más vigilado y mucho más obligado a cumplir sus promesas y a rendir cuentas. Así de que esto está íntimamente ligado. Si queremos un gobierno de mayor calidad y de mejores respuestas ciudadanas, de esa misma característica y calidad tiene que ser la oposición. Así que no estamos hablando de un tema menor. En el tema hacendario particularmente, yo coincido en que necesitamos fortalecer la hacienda pública del país. Somos un país que tenemos una gran debilidad estructural y, como bien se dice en esta entrevista, no solamente en la reforma hacendaria, propusimos muchas otras a lo largo de los 12 años anteriores y casi siempre nos topamos con una gran mezquindad. Y hoy nosotros no vamos a actuar así, no vamos a repetir porque lo que México requiere es cambiar. Aquí particularmente en el tema fiscal es ¿a quién se le cobra? ¿Para qué se quiere ese dinero? ¿En qué se va a invertir ese dinero? Y lo que estamos observando es que primero no hay una ampliación real de la base gravable. No estamos viendo mecanismos para quienes están evadiendo impuestos los paguen. Observamos que quienes ya están pagando pagarán todavía más, que se está encareciendo la generación de empleos de una manera muy preocupante, que no hay realmente incentivos claros para que la informalidad transite a una formalidad, aunque en el discurso está, en la realidad
no lo estamos viendo como posible, o por lo menos sí muy cuesta arriba. Y cuando hablamos del ejercicio del gasto, en este ejercicio de gasto ni transparencia ni rendición de cuentas suficientes. Se habla de una deuda. La deuda per se no es mala, es como una familia que se va a endeudar. La pregunta es, ¿para qué se va a endeudar? Si se va a endeudar para irse a gastar ese dinero y después no tener cómo pagar, o se va a endeudar para emprender una iniciativa y generar prosperidad. Y este contrato de deuda y de déficit que nosotros estamos con enorme preocupación denunciando no corresponde a un ejercicio de gasto ni más eficaz, ni más transparente, ni estamos viendo que se esté generando incentivos para que los ejecutivos locales asuman también su responsabilidad fiscal y hacendaria que tienen. Entonces, del lado del ingreso y del lado del gasto, no hay una respuesta a fortalecer sanamente y con una promoción de prosperidad la hacienda pública en México. Tenemos propuestas que pusimos sobre la mesa, no una, muchas veces en materia hacendaria, desde una ampliación de la base gravable hasta, por supuesto, un pago en los impuestos mucho más equilibrado y de acuerdo a la capacidad de consumo de cada cual. ¿Qué es lo que sucede en los sistemas hacendarios más modernos del mundo? Pues quien más consume es porque tiene una capacidad de compra mayor, hay menos fugas a la evasión fiscal. Y también observamos que hay incentivos claros a la generación de empleo. Yo coincido, qué bueno que podamos proteger 6 meses a quien no tiene un empleo, pero lo que yo observo con esta miscelánea fiscal es que lo que estamos haciendo es crecer la fila de los desempleados y no de los empleados. Yo sí conozco mi país, lo he caminado muchas veces, no solamente en campaña, y sé que los mexicanos queremos estar en la fila del empleo. Es en la fila donde queremos participar, así que propuestas las hay serias y con responsabilidad. Insisto, Panistas por México estamos del lado de las reformas, estamos del lado de los acuerdos, siempre y cuando sean a favor del bien común y de lo que México requiere. Y tenemos la decisión y no tenemos temor alguno en denunciar o levantar la voz cuando esto no sucede y hacer también propuestas de manera responsable.